Abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Nos encontramos estudiando este segundo libro de la Biblia y hemos llegado ya al capítulo número 7, donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo y extrayendo la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Dice entonces el libro de Éxodo, capítulo número 7, del versículo número 8 en adelante. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este párrafo que hemos leído, en realidad, hermanos, es la introducción a lo que será lo que la gente llama las plagas que habrán de venir sobre Egipto. Serán 10 plagas. Y digo lo que la gente llama las 10 plagas, porque en realidad el libro de Éxodo solamente a una de ellas, de las 10, le da el nombre de plaga. Y a las otras 9 le da el nombre de señal. Hablando desde el punto de vista bíblico estricto, no deberíamos hablar de 10 plagas o de las plagas de Egipto. Deberíamos hablar de las 10 señales o de las 10 señales de Egipto. Pero bien, la tradición es ya tan fuerte en el sentido de haberle dado el nombre de plaga a las 10, que prácticamente es inevitable que nos refiramos a ellas de esa manera, pero por lo menos le doy la información que la Biblia no le llama plagas, sino solamente a una de ellas, y a todas las demás les da el nombre de señales. Pero le decía, los versículos que hoy hemos leído son una introducción a esas señales de las cuales ya viene la primera y que se va a relatar a continuación. Precisamente porque este pasaje es una introducción necesaria. Y hoy vamos a ver por qué es necesaria. Pero por ser una introducción, los redactores han ido corriendo, podríamos decir precipitándose, para comenzar a relatar la primera de esas señales, que será la transformación del agua en sangre. Ese apresuramiento por llegar al relato se deja ver en esta introducción, cuando se nota
que hay ciertos elementos del relato, y usted los verá, que fueron omitidos, no se relataron, porque los redactores tienen prisa por llegar a relatar lo que es la sucesión de señales que se van a dar. Pero comencemos en el versículo 8. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Note que este es uno de los elementos que se salta el relato. El relato no dice que haya habido un momento en el cual el faraón le haya dicho a Moisés y a Aarón que le mostraran alguna señal, algún milagro. No lo dice. Se lo saltó el relato. Pero por las palabras que Dios le dice a Moisés, se nota que eso efectivamente es lo que sucedió, aunque no se narre, porque veamos cómo Dios lo dice. Dice el versículo 9: cuando el faraón les pida un milagro. Note que no está diciendo si el faraón les pide un milagro. No está afirmando, no está más bien condicionando. No está diciendo si se da el caso que el faraón les pida un milagro, sino que está decretando y diciendo cuando el faraón les pida milagro. Es decir, Dios sabía lo que iba a suceder, y él sabía que faraón pediría un milagro. Por eso le dice, cuando les pide el milagro, entonces Moisés, tú le dices a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente, y ese sería el milagro que faraón había solicitado, para que se demostrase que de verdad Moisés era un enviado de Dios. Ahora, detrás de esta solicitud del faraón de pedir un milagro, había una estrategia que él estaba siguiendo. Como lo explicamos cuando pasamos por los primeros capítulos de este libro de Éxodo, el faraón no era cualquier persona. El faraón era una persona que también estudiamos cómo era el proceso de la formación educativa que ellos tenían. Era la mejor educación la que recibían. Y recuerde que la cultura egipcia era una de las más avanzadas en esa época en el planeta Tierra, probablemente la más avanzada. Pero toda esa formación la recibían de la forma más excelente los herederos del trono, es decir, los faraones. Los faraones eran personas sumamente analíticas, eran estrategas brillantes, y por eso la solicitud que le hace a Moisés al pedirle un milagro no era, hermano, que faraón dijera, bueno, a lo mejor estos hombres en verdad los ha enviado su Dios y quizás yo me estoy equivocando. Le voy a pedir que me muestren una señal, un milagro, y si me lo hacen, entonces yo entenderé que de verdad hay un Dios que los ha enviado. No es esa la intención de faraón. Le explico, lo que ocurría era esto. Faraón estaba buscando un recurso, una táctica para poder descalificar a Moisés como líder. Porque piensen esto, nada le hubiese costado al faraón enviar a matar
o por lo menos a meter en prisión a Moisés. ¿Qué le costaba? Si él era el hombre más poderoso, él hubiera podido arreglar un asesinato, y eso nadie se hubiese asustado, porque era lo que Faraón comúnmente hacía con sus enemigos o sus adversarios o con las personas que le faltaban el respeto. Los egipcios nunca podían ver de manera directa al Faraón, porque como lo consideraban Dios, ellos pensaban que ver al Faraón era como cometer un sacrilegio, y quien se atrevía a hacerlo era muerto. Piense usted, si por el solo hecho de ver al Faraón existía la pena de muerte, ¿cómo no le iba a merecer a alguien como Moisés, representando un pueblo esclavo y que no solo ha venido ante Faraón y lo ha visto, sino que le ha venido a mandar, a ordenar lo que tiene que hacer? Entonces, nada le costaba a Faraón eliminar a Moisés y a Aarón y a cuantos él quisiera, y nadie le iba a cuestionar nada, porque no lo hizo. El punto es este, el pasaje no lo dice, pero el sentido común nos lo indica. Lo que ocurre es que Moisés se había convertido ya en un líder del pueblo de Israel. Ya era el líder de los esclavos, porque era el único que se atrevía a hablar ante Faraón a nombre de los esclavos. Era el único que les había llevado palabras de esperanza, una esperanza que momentáneamente se había tornado en amargura, porque el Faraón tomó medidas para hacer más pesada la esclavitud contra los israelitas. Sin embargo, el pueblo tenía esperanza en él. ¿De qué sucedía? Como le digo, Faraón, si usted quiere, podría ser un incrédulo, un pagano, un desobediente a Dios, un hombre de corazón duro. Todo eso lo era él, pero tonto no era. Tonto no era, definitivamente. Si no, no hubiera sido Faraón. Él sabía que un apresamiento, o peor, un asesinato de Moisés era contraproducente, porque eso es lo que él ha temido todo el tiempo: un levantamiento de los israelitas. Él, ya lo vimos en los primeros capítulos, ese era el pensamiento de los faraones. Este pueblo, refiriéndose a los israelitas, es ya más grande que nosotros. Si ellos se levantan contra nosotros, o si un enemigo nos ataca y estos israelitas se unen al enemigo, nos van a derrotar. Les tenían miedo, tenían un miedo a un levantamiento de los esclavos. Y Faraón sabía que deshacerse del líder que ellos reconocían que era Moisés era como encender la mecha de una bomba enorme, que era la bomba de la rebelión de los esclavos, y eso no quería el Faraón. Él no ganaba nada con matarlo, al contrario, perdía, corría graves riesgos. ¿No se ha dado cuenta usted que en toda esta discusión nunca Faraón amenazó a Moisés? Nunca. Es lo que le digo. Él era cualquier cosa menos tonto. Él sabía que se iba a meter un problema, así como no eran tontos los judíos con respecto a Juan el Bautista, que querían deshacerse de él. El mismo Herodes, el rey, quería matar a Juan, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo mataba, eso iba a provocar un levantamiento tremendo entre la gente, porque dice, todos tenían a Juan por profeta. Entonces,
Lo mismo ocurre con Faraón. Pero note, aquí viene la agudeza del pensamiento de Faraón. Entonces dice, no, no lo voy a matar, porque no voy yo a encender la mecha de una bomba que quiero desarmar. Yo no quiero que estalle, lo que quiero es desarmarla para que este riesgo ya no exista. Pero entonces, ¿qué hace con el problema de Moisés? Y él piensa esto y dice, en lugar de matar a Moisés, vamos a hacer algo mejor. Y es que el pueblo se desencante de Moisés. Descalificar a Moisés delante del pueblo. ¿Cómo se logra eso? Faraón pensó, bueno, se logra colocándolo en ridículo. Y por eso cuando Aarón y Moisés vienen ante el faraón y le dicen, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Viene faraón y les dice, bueno, ustedes dicen que su Dios les ha dicho eso. Entonces, demuéstrenme que existe ese Dios. Hagan un milagro. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Faraón pensaba que Moisés no podría hacer ningún milagro. Y que entonces Moisés iba a decir, bueno, lo que pasa es que nuestro Dios no hace milagros. Pero él dice que dejes ir al pueblo. Sí, podía replicar Faraón, yo lo dejo ir, pero demuéstrame que tu Dios existe, que haga un milagro. Porque los dioses de los egipcios hacen milagros. Quiero ver los milagros de tu Dios, para yo saber que tu Dios existe. Porque, como ya lo dijo antes, yo no sé quién es el Señor. Yo no sé quién es ese. Pero note, si Moisés no hacía el milagro, lo dejaba en ridículo. Y entonces se iba a correr la voz. Y entre los israelitas se diría, el faraón le pidió a Moisés milagro de parte de Dios y Dios no pudo hacer milagros. Entonces Moisés está hablando por hablar. Quizá Dios no lo ha enviado. Y entonces, ¿qué hubiera ocurrido? El crédito, la imagen, el liderazgo ganado por Moisés se derrumbaría. Esa es la táctica de él. Por eso es que él pide el milagro. ¿Me he dado a entender hasta este momento? Bueno, si hemos comprendido, ahora quiero decirle que esa es la táctica de Satanás con cada uno de nosotros. Así él obra. Satanás odia a muerte a aquellas personas que tienen un papel, para utilizar una palabra de la Biblia, de eminencia dentro de su iglesia. Y a Satanás nada le costaría matar, destruir, terminar con la vida de cualquier dirigente. Él lo puede hacer. Si él le pudo matar 10 hijos en un momento a Job, ¿cómo no podrá deshacerse de la vida de una persona? ¿Pero qué va a provocar eso? Provocará, hermano, mayor inspiración en el pueblo de Dios. Como Tertuliano lo dijo hace siglos, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. A mayor sangre de cristianos derramada, brotarán nuevos cristianos. Satanás eso ya lo probó con la persecución romana en los primeros años del cristianismo y no le funcionó. Al contrario, hubo más creyentes.
Entonces, ¿cuál es la táctica de Satanás? Es la misma de Faraón. Él lo que quiere es descalificar los liderazgos. Es que, oiga, hermano, nunca un incrédulo le dirá: yo no me acerco a la iglesia y a mí me gustaría el evangelio, pero no recibo ni creo al evangelio porque me di cuenta que por allá en algún lugar mataron a un hombre que estaba sirviendo a Dios y de seguro el diablo lo mató, y si lo mató a él, me puede matar a mí, así que por eso no creo al evangelio. ¿Ha oído usted a alguien que diga eso alguna vez? Nadie lo dice. Ahora le hago esta pregunta: ¿ha oído usted gente que dice: mire, a mí me gusta el evangelio, me gustaría ir a una iglesia, pero ¿sabe cuál es mi problema? Que hay mucho sinvergüenza en las iglesias. Mire, el predicador fulano anda con tal y tal mujer, una de las amantes es vecina mía, y ahí llega a recogerla y a dejarla. O tal otro pastor se robó no sé qué cantidad de alguna iglesia. ¿Ha oído esos argumentos? Eso sí detiene a la gente, mire. Ahí es donde se logra el propósito de Satanás, que es que las personas no crean. Y no solamente el incrédulo no cree, sino que dentro de las iglesias, los que ya son hijos de Dios se desaniman, se desmoronan en su fe cuando se dan cuenta que aquellos hombres o mujeres que consideraban ejemplares de repente muestran su verdadero carácter y resulta que son mentirosos, que son inmorales, que son ladrones, que cometen delitos, que mienten, que falsifican documentos, que falsifican firmas. Y entonces la gente dice: bueno, qué decepción. ¿Y cuántos no hay que se apartan de la fidelidad al Señor por los malos ejemplos? Satanás logra mucho más anulando y descalificando a los que tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cómo los descalifica? Como pueda. Y entonces los ataca de una forma, los ataca de otra, los ataca por un flanco, los ataca por otro flanco, los ataca de frente, los ataca por espalda. Porque eso es lo que busca, anularlos. Por eso es que si tú verdaderamente quieres servir a Dios, como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Debemos cuidarnos de las trampas, los engaños, las tentaciones que Satanás coloca y que solamente tienen como finalidad anularnos, para que los que ya creen se desanimen y para que los que no creen menos van a creer ahora. ¿Me daba a entender hasta ahí? Bien. Hoy quiero hacerle una aclaración, que es una cosa técnica, se podría decir, pero creo que es importante. Usted puede ver que en el versículo 9 dice: le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Sucede, mis hermanos, que en el hebreo la palabra que se traduce serpiente es la palabra nakash. En el capítulo 3, cuando vimos a Moisés junto a la zarza ardiente y que Dios le dijo: tira tu vara de pastor de ovejas al piso, y Moisés la tiró y se convirtió en una nakash, dice, es decir, una serpiente que luego se vuelve a convertir en vara. Pero ocurre que aquí la palabra, tanto ahí en el versículo 9 como en el versículo 10, cuando ya el hecho está ocurriendo, sucede que no es la palabra nakash, sino que es la palabra tanín.
Es decir, que en realidad la vara no se convirtió en una serpiente, se convirtió en un tanín. ¿Y qué significa tanín en el hebreo? La palabra tanín se traduce de diversas maneras, porque tanín aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, la palabra tanín se traduce de dos maneras: como monstruo, es una traducción, y la otra traducción es leviatán. En el libro del profeta Isaías, la palabra tanín se traduce dragón. Y en el profeta Ezequiel, la palabra tanín se traduce monstruo marino. Pero note, nunca se traduce serpiente. ¿Por qué? Si lo que aparece en este pasaje no es la palabra nakash, que significa serpiente, sino que la palabra natín, ¿por qué traducen serpiente? Porque es algo así, hermano, como el tema de las plagas, ¿no? Que toda la gente habla de las 10 plagas. Bueno, y hasta refranes ahí dicen: ay, me han caído las 10 plagas de Egipto, dice una gente, que todo le va mal, ¿no? Y ahora, ¿cómo se le quita a la gente la idea de las plagas de Egipto? Y la Biblia no dice que sean plagas, dice que son señales de Egipto. Igual, entonces la gente se acostumbró a hablar de que se había convertido en serpiente. Claro, en una traducción muy literalista, muy apegada al texto, porque hay traducciones mucho más literalistas que la Reina Valera. Pero note que siendo la Reina Valera una traducción bastante literalista, todavía traduce serpiente. Pero una traducción que fuera mucho más literalista tendría que traducir: y la serpiente se convertirá en un dragón, o en un monstruo, o en un leviatán. ¿En qué se convirtió la serpiente? Exactamente no lo podemos decir, pero era algo monstruoso y fiero. Eso es lo que sucedía. Vamos al versículo 10. Esa, como le digo, es solo una aclaración. Versículo 10. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Esto es lo tremendo, porque recuerde cuál es la jugada del faraón. La jugada es descalificar a Moisés para que pierda su liderazgo. Perdido el liderazgo, después él podía deshacerse de Moisés y nadie iba a saltar por eso, porque ya nadie lo iba a ver como líder. Lo tremendo es que cuando él pide el milagro, ocurre que Aarón arroja la vara. Algunos dicen que era la propia vara de Aarón, otros dicen que era la vara de Moisés, pero eso es irrelevante. El hecho es que la vara, al arrojarse, se convierte en ese monstruo fiero. Pero ese milagro lleva un sentido, porque anteriormente, y no sé si lo recordará, pero en los capítulos anteriores ya explicamos que la vara o los bastones eran los símbolos de poder del faraón. Y eso usted lo puede ver donde quiera. Ojee una enciclopedia donde haya fotografías de bajos o altos relieves de los faraones, o vea fotografías de estatuas, que hay muchas, de faraones, grandes y pequeñas, o vea
un documental que habla acerca del antiguo Egipto y siempre usted verá que los faraones siempre tenían, normalmente eran dos bastones y estaban con las manos así cruzadas y un bastón en cada mano, porque eso era el símbolo del poder, que ellos tenían el poder. Claro, ahora viene Moisés, que es un pastor de ovejas, y él usa una vara, no porque tenga poder, sino que porque una vara es el instrumento de los pastores. Pero ahora está demostrando que esa vara también habla del poder que a él le asiste, que no es una simple vara de pastor como aparenta, porque cuando esta vara se arroja al piso, se convierte en ese animal monstruoso, vivo. Y eso está demostrando poder, como diciéndole, Dios no solo está haciendo el milagro, está denunciando o está anunciando más bien que me ha dado el poder para sacar este pueblo a la libertad. Y luego dice 11, versículo 11, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos hicieron lo mismo. Ahí cuando habla de sabios y hechiceros, en el hebreo es una palabra ambigua. Y ambiguo significa que no se sabe exactamente qué se está diciendo. Pero se cree que lo que se está diciendo es que estas personas eran una combinación de sabios y hechiceros. En español no hay una palabra que pueda juntar esos dos elementos. Por eso es que dice que llamó a sus sabios y hechiceros. Pero esa traducción, y no hay otra que se pueda hacer en español, tiene un problema. Y es que daría la impresión que son dos grupos, los sabios y los hechiceros. Pero realmente se está refiriendo a las mismas personas que tenían ambas, no sé si llamarle cualidades, ¿no? Digamos las mismas características, que eran sabios y hechiceros. Los dos elementos se combinaban en la misma persona. Usted lo llama y dice que mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Estos sabios y hechiceros también tenían varas o bastones y no los usaban porque tuvieran reumatismo y ya no podían caminar. Los usaban porque igual era símbolo del poder de sus artes secretas. Entonces arrojan las varas y también se convierten en tanín, es decir, en monstruos semejantes a como el monstruo que ha salido de la vara que arrojó a Aarón. Entonces note, Moisés hace el milagro, pero Faraón no se asombra. Él ve el tanín ahí, el monstruo en que se convirtió la vara de Aarón, pero él ni se despeina. No se asombra para nada. Los que nos asombramos somos nosotros, que sus sabios y magos hagan lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? Porque recuerde, ¿qué es lo que está persiguiendo Faraón? Anular el liderazgo de Moisés, no matándolo, sino descalificándolo, como ya explicamos. ¿De qué sucede? Él les dice, les pone la primera trampa. Quiero ver un milagro. Le hacen el milagro, que la vara se convierte en el monstruo. Pero eso le pone más fáciles las cosas a Faraón, porque dice, ese es tu Dios. Muchachos, vengan para acá, sabios y hechiceros.
aquel truquito que han hecho tantas veces, háganlo. Y lo hacen. Y no una vez, sino que ellos, porque varas está en plural, tiran a saber cuántas varas y todas se convierten en tanins. Entonces, ¿qué sucede? Sigue ganando Faraón. Porque les está diciendo, ese es el poder de su Dios. Son más poderosos nuestros dioses. Tu Dios puede convertir una vara en monstruo. Nuestros dioses pueden convertir varias varas en monstruos. Y lo hacen. Y eso no es un engaño, eso no era una charlatanería, era real, eso ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? Como le dije, la vara significa poder. Entonces Moisés está demostrando, Dios me ha dado poder para libertar. Entonces viene Faraón y le está diciendo, yo tengo más poder para no dejarlos en libertad. Y además está anulando siempre el liderazgo de Moisés. Ahora, usted preguntará, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué pudieron hacer lo mismo que Moisés había hecho con el poder de Dios? La respuesta es esta: Satanás es poderoso. Hay gente que no sabe con quién se está metiendo cuando habla del diablo, porque a veces dicen, ¡ay, diablito! Apareceme y te voy a dar una reprendida. Si se le apareciera, a saber dónde iría a parar usted. Lo que le quiero decir es que Satanás es muy poderoso. Si se le apareciera primero, ni lo reconocería usted. Nunca Dios le quitó al que hoy es Satanás el poder que le entregó. Y recuerde que después de Dios era él. Él perdió esa posición, pero el poder nunca se lo quitó Dios. Satanás lo sigue teniendo. Pero ¿sabe qué es esto, hermano? Y aquí me voy a saltar al Nuevo Testamento, donde la Biblia habla en segunda de Tesalonicenses del misterio de la iniquidad. Y no me quiero alargar mucho en eso, pero quiero decirle que el misterio de la iniquidad no es otra cosa que la imitación de Dios, de las cosas de Dios. Cuando Satanás imita lo de Dios. Otra vez, Satanás sabe que si él se opone a la obra de Dios, a los hechos de Dios, llévalas de perder. Entonces Satanás lo que hace es imitarlo. Porque ¿cuál es el mensaje ahí? Es lo mismo, somos lo mismo. Moisés lo hace, los hechiceros lo hacen, los israelitas lo hacen los egipcios. El Dios de Israel lo hacen los dioses de los egipcios. Entonces todo es lo mismo. Ese es el misterio de iniquidad, la imitación de lo que Dios hace. Por eso yo no sé por qué hay gente que se asusta cuando dice, oiga, fíjese que por allá hay unas personas que pertenecen a saber qué creen. Es un revoltijo el que creen. Y fíjese que hablan en lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo les puede dar las lenguas a esa gente si ni creen en el Dios de la Biblia? ¿Ya cayó en la trampa usted? ¿Quién dice que es el Espíritu Santo el que está produciendo ese fenómeno? O los milagros, las sanidades. Ese, hermanos, es el gran peligro de estar flojos en el conocimiento de la palabra. Porque entonces nos dejamos arrastrar por apariencias. Y porque dicen que por allá están enderezando los pies torcidos, allá va la gente. Y si dicen que por allá están regalando un vaso de agua que si uno se lo bebe, todas las enfermedades se sanan, allá va la gente con el dinero a soltarlo. Y si se mire por allá está el poder, allá va la gente, porque andan buscando sensaciones, experiencias.
Y el diablo tiene muchas sensaciones y experiencias que dar. A propósito de que estamos aquí en Éxodo, le digo esto. Hay 4 etapas en la historia de las relaciones de Dios con el hombre cuando más milagros hubo. Bueno, y habrán, porque 3 de esas etapas ya pasaron y la 4ª viene. La primera etapa fue esta, Éxodo, esos grandes milagros. Pero esos milagros cesaron por siglos. Y luego viene la segunda oleada, digamos, de milagros, que son los ministerios de Elías y Eliseo. Muchos milagros. Eliseo hizo el doble de milagros de lo que Elías hizo, aunque la gente piensa más en Elías que en Eliseo. Pero eso terminó y pasaron siglos. Claro, un milagrito por aquí, otro por allá, pero esas tandadas de milagros, había pasado la segunda ola. La tercera ola es el Señor Jesús, donde hace milagros y milagros y milagros. Después de Jesús, claro, los apóstoles siguen haciendo milagros, pero ya no es esa visitación. Por eso es que hay personas que dicen, mire, en la época de Jesús, cuando él llegaba a un pueblo o a una ciudad, todos los enfermos sanaron. ¿Por qué no sanan todos los que van a la iglesia? Porque no estamos ya en esa oleada. Eso no significa que no haya sanidades hoy. Las hay, como en el caso de los apóstoles, pero ya no son como en el caso de Jesús. Esas son 3 grandes oleadas de milagros que ya pasaron, pero hay una 4ª que viene. Pero esto es lo que le quiero decir. En la 4ª son semejantes los milagros que hará Dios y los milagros que hará la operación del misterio de iniquidad, que es la imitación de lo de Dios. ¿No ha leído que en Apocalipsis que el falso profeta hará que la imagen de la bestia hable? Dice que hará descender fuego del cielo y dice que hará tantas señales que si fuera posible engañar a los escogidos, los engañaría. Pero por su lado también Dios hará señales, porque el anticristo mata a los 2 testigos, pero al tercer día Dios los resucita, y no solo los resucita, sino que son llevados corporalmente al cielo, la presencia de Dios. Ese es un milagro. Es un milagro la venida de Cristo. Es un milagro la final trompeta. Es un milagro la resurrección de los muertos. Es un milagro que el Señor viene con sus ángeles. Es un milagro que Él derrota al anticristo, a la bestia. Es un milagro lo que ocurre en la batalla de Armagedón, y será un milagro cuando su reino sea establecido sobre esta tierra. Esa será la 4ª oleada de grandes milagros que Dios hará. Por eso, hermanos, cuidado. No se deje llevar por milagritos ni por milagreros. No se deje llevar porque le digan que por allá no sé quién quita los dolores de cabeza. Cuidado. No se deje llevar. Mire, porque hay mucho engaño hoy en día. Hay mucho misterio de iniquidad hoy en día. Mucha imitación de lo que es de Dios. Y si usted me pregunta, ¿yo cómo puedo saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Solo hay una manera: la palabra. La palabra. Conocer la palabra. Que la Biblia sea el centro de todo. El centro de nuestra vida. Léala. Léala, conózcala, practíquela, porque hay gente que dice que yo leo la Biblia y se me olvida. ¿Y cómo no se le va a olvidar si solo la leyó y nunca la obedeció?
Pero si usted la lee y la practica, eso no se le va a olvidar jamás. Pero es necesario conocer la palabra. Pero hoy, hermanos, estamos en un problema grave, que es el analfabetismo bíblico. Ese es uno de los problemas que se abordaron precisamente en el pasado Congreso de Lausana III en Sudáfrica, a finales del año pasado. La pobreza bíblica le llamaban ellos. Que el pueblo de Dios tiene la Biblia pero no la conoce, no la lee, no hay formación. Hoy nada menos, hablando con una persona cristiana, y según entiendo desde su corta edad, y me decía, pero mire, yo leo la Biblia, me dice, y no la entiendo. Y la vuelvo a leer y no 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 entiendo. Entonces, mejor ya no la leo y la dejo. Bueno, pero esa persona por lo menos hizo el esfuerzo de leerla y leerla y leerla. Nunca la entendió, pero por lo menos la leyó, la leyó, la leyó, la leyó. Peor están aquellos que ni la leen. ¿Y usted la lee, hermano? Sí, porque la acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos que derrotar la pobreza bíblica, o como dije, el analfabetismo bíblico. La gente no conoce la Biblia. Es sorprendente y apubayor el desconocimiento que la gente tiene de la Biblia. No la conocen. En las preguntas que hacen se deja ver, hermano, la profunda ignorancia que tienen de la Biblia. Uno entiende que nunca la han leído. O si la leen, no sé cuándo. No vaya a voltear a ver, pero fíjese que aquí hay mucha gente que viene a la iglesia y está aquí, no trae Biblia. No voltee a ver, le dije. Entonces, yo no sé cómo pueden entender una predicación como esta, ¿no? Porque usted está viendo, yo estoy haciendo referencia cada rato al texto, ¿no? Y si usted no tiene una Biblia, le va a costar más entender. Pero hay gente que no la trae. En parte los predicadores tenemos la culpa, porque leemos un versículo, cerramos la Biblia y la gente también la cierra y comenzamos a decir lo que se nos ocurra de ese versículo. Pero como alguien dijo, que un buen maestro de la Biblia es aquel que cuando está enseñando, la gente tiene su Biblia abierta. Porque tiene que estar igual que en Berea. Si no, se lo va a tragar el misterio de iniquidad. Por eso lo hicieron. Pero aquí viene lo tremendo. Versículo 12, a la mitad dice: sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Recuerde que no eran serpientes, eran tanín, eran monstruos. ¿Y cómo habrá sido eso, hermano, cuando el monstruo que había sido la vara que Aarón había arrojado ataca a los otros monstruos y comienza a devorarlos y se los traga? Y luego el otro, y luego el otro. Y eso, hermano, peor que una pelea de perros, ¿no? Eso debe haber sido, bueno, solo ver un monstruo o dragón, como lo traduce Isaías, es extraño, ¿no? Y ahora verlos atacarse y comerse. Pero el de Aarón se los va tragando y tragando y tragando y tragando hasta que se los tragó todos. Pero recuerde que ahí lo que se está jugando es un simbolismo, el poder. Y hoy resulta que la vara que arrojó a Aarón
se tragó a los otros. Se comió el poder de Faraón y de los sabios. Esa es una auténtica señal, un auténtico milagro. Y oiga, como le dije al principio, que como el relato va corriendo, fíjese que ya no termina de relatar qué pasó con el dragón de Aarón. La lógica nos dice que lo tomó y se volvió a convertir en vara, ¿no? Y ahora aquellos hechiceros y sabios, y mi bastón, es decir, y mi poder. ¿Ha quedado claro algo? Y lo que ha quedado claro es que Moisés tiene poder, pero Faraón tiene poder también, poder de opresión. El poder de Moisés es de liberación y el de Faraón es de opresión. Tiene un poder, pero mayor es el poder de liberación. Así es. Y dice el versículo 13: a pesar de esto, y tal como ya lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. La estrategia del faraón quedó derrotada, por lo menos por ahora, porque en lugar de descalificar el liderazgo de Moisés, más se consolidó. Cuando los hombres y las mujeres de Dios obedecen a Dios, porque usted pudo leer ahí que dice que Moisés y Aarón cumplieron y obedecieron las órdenes de Dios. Cuando un hombre, una mujer de Dios es obediente a Dios, cuando lo quieren descalificar, su liderazgo más se consolida. Mientras más los atacan, más crece su liderazgo. Mientras más quieren descalificarlo, la gente más le admira y dice: verdaderamente esta es una mujer de Dios, verdaderamente este es un hombre de Dios. Así funciona. Y termino con este pensamiento. Ahora vienen ya las plagas, porque Faraón ha endurecido su corazón, a pesar de que ha habido señal evidente que es mayor el poder de Dios. Pero como no entiende. Pero note esto, y por eso yo le decía que esta introducción es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque este milagro se ha dado en privado. Dios, a través de Moisés, le habla a Faraón y le dice: Faraón, estás haciendo muy mal, deja ir a mi pueblo. Te lo digo aquí, en privado, aquí en tu despacho real. ¿Quieres milagros? Aquí está. Nota que mi poder es mayor que el tuyo. Deja ir a mi pueblo. Si Faraón hubiera dicho: está bien, veo que el poder de tu Dios es superior al nuestro, que se vaya el pueblo. Y él hubiera dicho: bueno, a partir de esa fecha decreto la libertad de los israelitas, se pueden ir, no los deseamos más en nuestro imperio. ¿Cómo hubiera quedado la imagen de Faraón delante de los egipcios? Como una simple orden más. Faraón ordenó, habló Egipto, que se haga, y ya. Pero como no entendió, cuando Dios lo exhorta en lo privado, ahora vamos ya al público, con la primera señal o plaga, como le llaman, aunque la Biblia le llama señal. Esa ya es pública, esa ya es una derrota pública, y por eso Faraón se endurece más. Entonces viene otra, y luego la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y la séptima, y la octava, y la novena, y luego cada vez es peor y peor y peor. Así es Dios. Cuando Él quiere darnos a entender lo mal que hacemos,
Hermanos, Dios es un caballero. Dios no tiene como propósito humillar a la gente, avergonzarla públicamente. Dios no quiere eso. Entonces quiero decirle esto: cuando un cristiano o cristiana está desobedeciendo a Dios, está pecando, ¿sabe lo que Dios hace? En lo privado se presentan ciertos hechos, ciertas circunstancias que son como una señal para la persona. Algo ocurre, pero con eso Dios le está diciendo: vas por malos pasos, cuídate. Y ahí depende qué va a hacer usted. Si será humilde y dirá: es cierto, voy por mal camino, Señor, me arrepiento y voy a corregir esto, y lo corrige, nadie se enteró, quedó entre usted y Dios. Pero si usted, como Faraón, endurece el corazón, que yo no estoy haciendo nada, entonces dice: muy bien, te di misericordia, te di oportunidad, no la aprovechaste, ahora vamos ya públicamente. Y es cuando las cosas revientan. Aún ahí hay gente que se continúa cerrando y dice: no, esa es una calumnia que me han levantado, y él sabe en el fondo que es verdad lo que se dice. Entonces, ¿qué hace Dios? Continuar humillándolo. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Hasta donde tú aguantes. Lo que sí te digo es que Dios no se va a cansar hasta que te pulverice, como fue con Faraón. Por eso, si hay gente que dice: qué malo fue Dios, cómo trató al pobre Faraón, pero no se salte este pasaje. Sé que esta ya es tercera vez que se entrevistan con Faraón, y sigue siendo en privado, pero esa es la última también. Arreglémoslo aquí. Este es mi poder. Y note qué interesante. Esta palabra, cuando dice, aquí dice, ¿verdad?, que la serpiente de Faraón, perdón, de Aarón, dice, se tragó las varas. Pero se tragó, ese verbo tragar, en el libro de Éxodo solo aparece 2 veces. La primera vez es aquí. ¿Y sabe cuál es la segunda vez donde aparece tragar? Cuando el mar Rojo se abre y se traga al ejército egipcio. Entonces, lo que aquí había ocurrido simbólicamente, que el poder de Dios se tragaba el poder de Faraón, por la necedad de Faraón, se hace una realidad en el mar Rojo, cuando el poder de Dios se traga al ejército egipcio, que era el poder del Faraón. Entonces, ¿qué espera usted? Hay señales que Dios le está enviando. Tal vez usted anda patinando con una relación de infidelidad, pero de repente alguien viene y le dice: oiga, hermano, yo lo veo muy de cerca con esa muchacha. O le dicen: oiga, hermana, ¿y ese es su esposo? No, no, es un amigo. Está raro. Tenga cuidado, hermana. ¿Sabe qué es eso? Ese es Dios. Es Dios que le está diciendo: arreglemos en este momento. Vas por mal camino. Eso es lo que Dios le está haciendo. Claro, usted puede reaccionar como debería reaccionar. No tiene que decirle a la persona: mire, es cierto, gracias por decirme. No es necesario, pero si usted internamente dice: este es Dios que me está avisando, voy a corregir esto, y lo corrige, problema resuelto. Eso es lo que Dios quería. Pero si usted le dice a la hermana que le vino diciendo: mire, está rara la relación con ese muchacho, pero usted le dice: niña, tan mal pensada, chambrosa, ya me va a levantar usted una gran calumnia. Esa es la actitud de Faraón. Entonces dice:
¿No entendiste? Entonces te voy a descubrir públicamente. ¿Quiere eso? Hoy es el momento de reflexionar. Hermanos, hay tantas enseñanzas que hemos visto en este pasaje que mejor ya ni se las repito. Pero espero que lo que sea de todo lo que hemos mencionado, no sé, 5 o 6 enseñanzas que mencionamos, usted agarre la que le corresponda. Pero no se vaya sin una enseñanza en su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y muy rápidamente yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Quiero decirle que también esta enseñanza puede ser un aviso que Dios le está dando. Que Dios le está diciendo, mira, arreglémoslo ahora. Y usted puede venir y recibir a Jesús y decirle, Señor, me arrepiento. ¿De qué? Yo no lo sé. Ni nadie aquí lo sabe, ni nos interesa saberlo. Lo importante es que usted diga, Señor, yo me arrepiento. Arreglémoslo. Así dice el Señor, vengan, estemos a cuentas, arreglemos. Que si te arrepientes, borraré tus pecados. Por negros que sean, vendrán a ser como la blanca lana, blancos como la nieve. ¿Quieres recibir ese perdón de Dios? En el lugar donde te encuentras, te invito para que levantes tu mano en señal que deseas venir y recibir al Salvador. Muy bien, aquí hay un hombre que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir? Puede ponerse en pie ahora. Aquí hay un jovencito, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para creer en el Señor? Es posible que esta predicación sea ya el último aviso. Quizá hay ya situaciones donde Dios te ha avisado 1, 2, 3, 4 veces. Pudiera ser que hoy es la última. Oye a Dios, arregla cuentas con Él. Ven, pídele perdón y la sangre de Cristo borrará todo tu pecado y ahí terminará. Muy bien, aquí hay otra persona. Bienvenido, Dios le bendiga. Pero si no se arregla con Dios, el problema es que luego esto viene, la vergüenza pública, y a veces eso hace las cosas más difíciles. Y a veces hay personas que solo así entienden y vienen al Señor, es decir, finalmente terminan haciendo lo que debieron haber hecho antes que sufrieran una vergüenza pública. Si hay alguien más, póngase en pie. Y como ya tengo poco tiempo, invito si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, que están viviendo en algo, no necesariamente infidelidad, puede ser cualquier otra falta, pero que Dios le está enviando avisos. Avisos. Muy bien, aquí hay otro muchacho. Bienvenido. ¿Alguien más? Si es primera vez que desea venir al Señor o reconciliarse, puede pasar. De este lado hay otra persona. Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? Venga ahora mismo, porque yo finalizo el llamado, voy a orar ya. Pero si hubiese alguien más, puede pasar en este momento y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión también le invito. No es casual que hoy usted nos esté viendo y sintonizando este programa. Dios le habla. Aproveche creyendo en Él. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de la televisión y las emisoras de radio o a través del internet están comprendiendo tu palabra y tu llamado. Señor, perdónales, lávales en tu sangre, haz de ellos y ellas hombres nuevos, mujeres nuevas que puedan servirte, amarte. Y ayúdanos, Señor, a todos a comprender cómo Satanás lo que desea
es desvirtuar nuestro liderazgo, nuestro servicio a ti. Satanás lo que desea es engañarnos por la operación del misterio de iniquidad. Satanás quiere arrastrarnos al error. Pero tú, Señor, nos hablas ahora en privado para que reaccionemos. Ayúdanos a reaccionar a ese llamado y voz de tu Espíritu, para que no nos alejemos de ti jamás. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.